Celebración del lenguaje. Al concebir este libro, me animaba el propósito de trabajar en una antropología de la literatura, en la que reuniría al escritor que siempre fui por vocación y el antropólogo que devine sin proponérmelo ni asumirlo del todo. Se trataba, una vez más, de teorizar sobre la cultura, aunque guiado ahora por la conciencia de que ésta, como bien señalaba Bakhtin, es en definitiva un fenómeno de lenguaje. Porque el objeto estético crece en las fronteras de la palabra o del lenguaje en tanto tal. Es que el lenguaje no se limita a comunicar, sino que crea o constituye el conocimiento del mundo, lo que llamamos realidad. Añade Steiner que el lenguaje es el misterio que define al hombre, ya que en éste su identidad y su presencia histórica se hacen explícitas de manera única. Una vez sumergido en el tema, comprendí que no bastaba con una mirada antropológica, pues aunque ella predominase, se tornaba preciso incorporar también la de otras disciplinas, como la filosofía, la sociología, la teoría del arte y, por cierto, la historia y la crítica literarias, sin las cuales no sería posible crear una ciencia de la literatura que en verdad fuera universal y profunda, es decir, que no se quedara en el mero juego de las analogías propio de la literatura comparada, la que por haber descartado en su misma base metodológica los contextos sociales y las situaciones de dominación, no logró resultados reveladores. Capítulo 1. Elogio de la palabra. En un principio, se sabe, era el verbo, es decir, la palabra que ilumina la sombra, brotando como un manantial inteligente. En la gran nada primordial irrumpe la palabra en la boca de los dioses. En el Popol Vuh leemos que no había nada dotado de existencia que estuviera en pie, solo el mar y el cielo en toda su extensión, ambos vacíos y en reposo, y que entonces llegó la palabra. Tepeu y Gucumatz hablaron en la oscuridad, o sea, la palabra no esperó que el hombre existiera, pues sin ella, ¿cómo se hubiera creado al mundo y al mismo hombre que lo habita? Es el viento de la palabra, con su tono imperativo, el que engendra el universo. Hágase la luz, dijo el Dios del Génesis, y por cierto, hubo luz. Después, la palabra hizo el día y la noche, separó el agua del firmamento, y en la inmensidad del mar levantó la tierra. Entre la palabra pronunciada y el acto no había distancia alguna, pues el poder hacer por medio de la palabra es un atributo esencial de los dioses. Pero existe algo anterior a la palabra, sin la cual ésta es impensable. La misma voz, que no siempre cristaliza en ella, pues hay también vocalizaciones ininteligibles, como los gritos y otros desgarramientos prelingüísticos. La voz es el sustento y el transporte de la palabra, a la que llevó como un carro sagrado hasta que la escritura la decretó prescindible, al fundar un lenguaje sin voz. La palabra es el lenguaje vocalizado, fónicamente realizado en la emisión de la voz, no un trazo en el papel. Primero fue la voz, luego la palabra y por último la letra. La voz es una cosa en el espacio, una presencia física. Posee un tono, un timbre, una amplitud, una altura, un registro, es decir, un conjunto de elementos a los que cada cultura asigna un valor simbólico determinado. Así, la voz de la soprano vino en Occidente a simbolizar la femineidad,
y la del tenor la masculinidad. El aliento de la voz es creador, por eso su nombre suele venir ligado al concepto de alma, de espíritu. Animus en latín, pneuma en griego, ñeje o palabra alma entre los mbia guaraní. En los jeroglíficos egipcios, la boca designa la fuerza creativa. Para los bantú, el fluir de la voz se identifica con el del agua, la sangre y la esperma. Para los tuareg del Sahara, aliento y alma son la misma cosa, por lo que para proteger a esta última, se cubren la cara con un velo negro de fina gasa. Pero dicho fluir no es por cierto uniforme, pues los elementos de la voz varían conforme a la función que se propone cumplir. Hay una voz dulce para enamorar, y una voz piadosa para hablar con los dioses, una voz para la palabra luminosa y una voz para el poder. Y hay voces que para afirmarse se vuelven canto. El rey africano habla poco y no alza la voz, pues sabe que el grito es un recurso femenino. Y está también la voz del narrador, que fluye en un espacio altamente ritualizado. La voz, nos dice Corcuera Ibáñez, desborda siempre a la palabra, enriquece el texto que transmite y hasta lo transforma, porque algunas veces hace que signifique aquello que no dice, o sea, añade al significado de la palabra una serie de unidades semánticas, semas, codificadas por la cultura. A menudo, las más altas emociones se patentizan y patetizan en la voz, sin atinar a traducirse en palabras capaces de expresarlas. Es que la voz, en tanto sonido, no puede dejar de registrar la estructura interna del cuerpo que la produce, lo que aporta un criterio de verdad, de interpretación, que hasta puede negar la validez de un discurso. Esto nos está indicando que detrás de la voz hay siempre una persona, un ser pensante, un cuerpo concreto que habla, que se expresa. No se trata de algo obvio, sino de un criterio fundamental de verdad. En la abstracción del papel, la palabra puede mentir con facilidad, pues se elimina tanto la voz como su vinculación con un cuerpo concreto. Palabras que salen de una boca cargadas de verdad resultan falsas en otra boca, pues hay una estrecha relación entre lo que se dice y quién lo dice. En las antiguas mitologías, observa Paul Zumthor, la voz sin cuerpo estaba ligada a lo maravilloso, cuando no al terror. Por esta y otras razones, dicho autor se pronuncia por la creación de una ciencia de la voz, que arranque de la física y la fisiología de la misma y siga con una lingüística, una antropología y una historia. Revalorizar la voz es recordar que la palabra es un lenguaje vocalizado, fónicamente realizado en la emisión de la misma, no un trazo en el papel. Esto último pertenece ya al ámbito del artificio, de lo prescindible. Es que la aventura humana no se funda en la escritura, sino en la palabra, aliento que contiene la humedad y el calor, o sea, la esencia misma de la vida. No puede reducírsela a un mero instrumento de comunicación, ya que sobre todo es expresión, fuerza, forma que no ha de entenderse como un esquema fosilizado, como una sujeción a reglas fijas, sino
como ritmo puro recreado sin cesar desde una energía que le es propia y que se moviliza por la pasión de develar lo oculto, de nombrar lo desconocido y alcanzar la significación específica de cada momento. Todo es palabra en el universo, todo en él habla. La palabra es esencialmente poder, un poder nombrador, creador, fecundante, que pone en movimiento las fuerzas que permanecen estáticas en las cosas. Claro que no cualquier palabra es palabra, ese verbo en el que reposa toda acción verdadera. Están la palabra fuego y la palabra juego. La primera alberga la fuerza vital y el poder nombrador, busca una forma y deviene una regla mutante, siempre dirigida a la aprehensión del mundo. La palabra juego es banal, no bucea en el numen de las cosas. Se despliega por la superficie de las mismas en demostraciones un tanto obvias, que nada revelan. Solo el poder de la risa puede salvar a lo lúdico de la banalidad e insuflarle los atributos del fuego, volviéndolo altamente revelador, por la manera en que desnuda a las falsas palabras, instrumentos del poder político. Y más abajo de la palabra juego se extiende el territorio de la mentira, esa palabra que no se parece a la palabra y que corresponde a la inmadurez, a la vacuidad, a la insensatez, a la injuria, como afirma Corcuera Ibáñez. Si la palabra verdadera crea el ser de las cosas, la mentira no constituirá apenas un simple mal hábito, sino algo abominable, puesto que puebla el mundo de seres falaces, siembra desavenencias y rencores, confunde los límites, degrada lo sagrado, quiebra el equilibrio de la vida. Para el budismo, la palabra verdadera es una de las 8 sendas de la vida espiritual. Para los Divi de Malí, la palabra falsa pudre la sangre de quien la emite. Para los Dogon, la mala palabra carece de granos, poder germinal, no tiene vida. Produce en quienes la escuchan una impresión desagradable, que se asimila al mal olor y al igual que éste, a la idea de muerte. Siempre causa daño y a veces, para repararlo, hará falta un ritual. Se dice que la mala palabra es amarga y afecta al hígado más que la pimienta, mientras que el gusto de la buena palabra, al ser asimilada a los alimentos, la palabra posee un gusto, es dulce como la miel. La buena palabra es además sincera y blanca, pues proviene de un corazón blanco y huele a aceite y a cocina, lo que es para este pueblo el más delicioso de los aromas, pues evoca a la vez la comida y la fecundidad, las dos formas de la vida. En el siglo XIX, los caciques indios de Estados Unidos llegaron a creer que los blancos tenían 2 lenguas, pues buena parte de sus palabras terminaban siendo falsas. Les costaba entender que un mismo órgano pudiera servir a la vez para la verdad y la mentira. Hablar de la palabra es referirse también al silencio, ese espacio que la rodea como un complemento imprescindible, reforzando su significado. Moisés precisó vagar
40 años por el desierto, pasar por semejante fragua de soledad y silencio, para que Dios le hablara de su ley. En la educación de los Bambara, los Dogon y otros pueblos, no solo se enseña a dominar la palabra, sino también los silencios, ya que sin estos nada podría aquella. El silencio es la sombra que envuelve a la palabra, afirmando su dignidad, su valor luminoso. Todo sonido precisa una ausencia de sonidos, y la magnitud de dicha ausencia ha de guardar proporción con la del sonido. Tal concepción de los Bambara lleva a Dominic Saham a sostener que para este pueblo el verbo verdadero, la palabra digna de veneración, es el silencio. Es que, más que una mera ausencia, que un vacío sonoro, el silencio es una realidad cargada de sentido en la que germina la palabra. También se podría decir, invirtiendo los términos, que es la palabra la que crea el silencio, para poder establecer su valor. Al recitar el Corán, los árabes intercalan hondos silencios entre versículo y versículo, para destacar el carácter milagroso de la irrupción de la palabra. Si la palabra construye la aldea, el silencio edifica el mundo, reza un proverbio Bambara. Y otro dice: si la palabra te quema la boca, el silencio te curará. El silencio es para este pueblo el mejor indicativo de vida interior, de capacidad reflexiva, de todo lo serio que hay en la existencia y también de que se cultiva el secreto. El secreto pertenece a quien calla, remarca otro proverbio de esta etnia que hace de la sobriedad verbal un valor eminente. La infancia se teje en ella en un clima de silencio, de confidencias que se oponen a la idea de una divulgación masiva. Las verdades van siendo reveladas de a poco, como grandes secretos, en la medida en que se está en condiciones de recibirlas. Corcuera Ibáñez apunta que guardar silencio puede significar guardar la palabra, y que entonces es el silencio el que resalta el verbo. Un proverbio de Malí dice: aprende a escuchar el silencio y descubrirás la música. Isaac Dinesen le llamaba la atención en Kenia el especial sentido de la pausa que tenían los Kikuyu, al que calificó como un arte. Registraban lo que se les decía, lo pensaban bien y respondían un tiempo después. Los Dogon distinguen entre el silencio voluntario, que proviene de una ausencia de impulsos de hablar o de un deseo de retener las palabras por juzgarlas inapropiadas para la ocasión, y el silencio que se nos impone, la palabra cortada, que suscita rabia, resentimiento. Desde ya, el silencio no tiene el mismo valor en todas las culturas, y en el marco de una misma cultura, su sentido suele variar según la situación que lo motiva. Por lo general, las culturas que valoran poco la palabra no otorgan al silencio una especial significación. En la medida en que la modernidad dominante vacía a la palabra de sentido, asesina al silencio, para que éste no venga a evidenciar el ruido desafinado de sus chatarras, esas voces huecas que se amontonan sin sentido, inventando rituales sin fuerza para sus pobres fetiches. La palabra verdadera, creadora, no es ajena a las circunstancias temporoespaciales en que se manifiesta,
como tampoco a la posición del cuerpo en el espacio. Hay palabras que solo pueden ser eficaces en determinados momentos del año y en el marco ritual de una celebración. Ciertos relatos no se pueden escuchar de día o de noche o cuando el tiempo es malo. Algunos pueblos de Zaire creen que contar de día es provocar la muerte de la madre, o en menor medida del padre. Los espacios sagrados exigen palabras sagradas, con un determinado tono ceremonial. Hay situaciones intensas y profundas que demandan palabras igualmente intensas y hondas, ajenas al lenguaje cotidiano. Las palabras secretas, pronunciadas en un sitio inapropiado, pueden causar la muerte. Por otra parte, la naturaleza de las palabras que se dicen y escuchan condicionan la posición del cuerpo, a la que el rito suele pautar en detalle, sobre todo mientras se pronuncian las de mayor contenido sagrado. Para los Dogon, la palabra del hombre acostado es secreta, íntima, y solo puede ser entendida por su destinatario, como la que los amantes intercambian en la noche. En Burkina Faso, la confidencia se anuncia en posición acostada y la palabra seria en posición sentada, mientras que lo que se dice de pie carece de importancia. En Occidente, por el contrario, lo que se dice de pie es más relevante que lo que se dice sentado. En la concepción bantú, el nomo, la fuerza vital que sostiene la palabra, es lo que produce la totalidad de la vida. El nomo es agua y fuego, la humedad y el calor que sale de la boca, y también semilla y palabra, de modo que estos 4 elementos conforman una unidad. Es por la palabra que el nomo penetra en las cosas, las informa, las define, rige su identidad y su suerte. El universo de las cosas, Kintu, no existiría sin la inteligencia del hombre, y la inteligencia se expresa por la palabra. El nomo crea primero la semilla y luego la fecunda. Es la palabra lo que transforma el agua en semen y dota a éste de un poder reproductivo. Luego, al nacer el niño, se le da un nombre para rescatarlo de la categoría de los objetos e introducirlo en la de los hombres, Muntu. Si el niño muere antes de que el chamán pronuncie su nombre, nadie llorará por él, pues en verdad no habrá llegado a pertenecer a la esfera de lo humano. Así, el nomo crea y procrea continuamente, y en su afán genera incluso a los dioses, los que también existirán por la palabra. Nada hay más poderoso que ella. Si alguien ordena al sol que caiga del cielo, caerá irremisiblemente, a menos que una palabra de mayor fuerza lo sostenga en lo alto. Solo la palabra modifica la realidad. De no ser por esta, no habría cambio y ni siquiera vida. El mundo permanecería estático. Nombrar es el acto creador por excelencia. La expresión crea lo nombrado, cual un conjuro mágico. No basta la siembra para que el grano germine y crezca. Se precisa también de la sentencia y el canto, es decir, de la palabra. Toda palabra verdadera es una palabra eficaz, y toda palabra falsa desordena el universo, acarreando sanciones. No pueden haber palabras neutras que no desaten ningún proceso. Y por esta razón,
el hombre ha de hacerse responsable de su palabra. Incluso el tiempo y el espacio, que constituyen una fuerza en sí, están sometidos al hombre por la palabra, por lo que con ella se puede revocar el tiempo, abolir el espacio. La palabra, como la humedad, existe en todo, hasta en la piedra. Sin ella, no puede haber concentración alguna de fuerza. El fetiche no es una mera artesanía. Su poder aumenta con la sangre del sacrificio. Sangre que, como se dijo, se haya asociado al gnomo y sobre todo con la fórmula, con la palabra ritual. La fuerza está en la palabra, reza un proverbio bambara. No hay que ver en ella un mero instrumento de poder, sino el mismo fundamento de la cohesión social, en la medida en que regula la organización de la comunidad. Pero al principio fue el verbo descarnado, la palabra elemental, el puro esqueleto del mundo simbólico. Cuando se encarnó, nació la poesía, esa palabra de la palabra, al decir de Joe Busquet. Por su compromiso con la palabra, la poesía africana no es jamás juego, arte por el arte, sino nomo, o sea, función. El poeta no es un prestidigitador, sino un hechicero que busca el secreto de las hondas comunicaciones, de los grandes incendios. El pasado, la tradición, no es una repetición ciega ni una abstracción vacía, sino la fuerza espiritual de los ancestros, una palabra que también anima, ilumina, transforma y que por lo tanto se respeta y cultiva. Buena parte de la creación poética está consagrada a su memoria, o sea que los muertos no tienen vida, pero sí existencia, y ésta se cifra en la palabra. Se podría decir que el concepto de literatura aparece en Europa en el momento en que se impone la novela y la escritura se difunde al gran público, lo que le confiere una dimensión social que no tenían las bellas letras y también una dimensión estética diferente. No obstante, no se despega de la condición letrada para abrir ventanas a la oralidad. Configura un mundo cerrado, exclusivo y elitista, en la medida en que obstruye los vasos comunicantes entre la escritura literaria y la palabra no escrita, que sin olvidarse del aspecto formal, persigue funciones no estéticas. La palabra oral es respetada mientras se trate de una retórica de letrado, la elocuencia de un sabio, pero no en la boca de los poetas y sabios de las culturas subalternas, quienes no merecerán el beneficio de la escritura hasta que no venga el folclore a recopilar sus testimonios, con un lente pretendidamente científico, que terminará sacrificando su romanticismo inicial en un altar positivista. Cabe destacar que desde Augusto Comte en adelante, el positivismo enfatizó que la ciencia es el único camino posible hacia el conocimiento, y su método el único válido, extendiendo esta premisa a todos los campos de la vida humana, inclusive el arte y la literatura, los que debían plegarse a su método si querían alcanzar un contenido de verdad. Por otra parte, el desarrollo de los patrones estéticos irá separando de la literatura propiamente dicha a los escritos filosóficos, históricos, científicos y técnicos, para dejar a la postre solo los textos que no cumplen otra función que la de entretener, o en los que esta función es predominante. De lo anterior, se puede colegir que es el paso de lo oral a lo escrito y de lo sagrado a lo profano,
lo que funda el concepto occidental de literatura, así como un creciente olvido de todo lo que entraña la palabra viva, que aún apasiona al mundo periférico, es decir, la misma pretensión de autonomía frente a lo religioso y otras funciones sociales que se halla en la base del concepto de arte y que el relato debía antes tomar en cuenta. En el mundo periférico, en cambio, esto no constituye un objetivo, porque lo sagrado desempeña un rol distinto al que tuvo el cristianismo en la Europa del medioevo. La literatura guaraní es casi enteramente sagrada, y si renegara de dicha dimensión, lo perdería casi todo. Desmantelar la escena del rito, y es lo que hace la escritura con la oralidad, constituye el objetivo clave de la estrategia etnocida, afirma Ticio Escobar. Es que en el ritual se representa, cifrada, la sociedad entera. En él despliega sus argumentos últimos y sus razones primordiales. Extirpar el dispositivo ritual es debilitar al mito, diluir el relato, disolver el contrato social y cancelar, así, los compromisos comunitarios.